Hermana, buenas tardes. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 82 y le damos lectura a los 8 versículos. Es un salmo chiquito. Salmo 82 dice el epígrafe: amonestación contra los juicios injustos. Amonestación contra los juicios injustos. Y es un salmo también de Asaf. Ya hemos hablado acerca de Asaf y bueno, vamos a dar lectura. Salmo 82. Dice la escritura: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que la bendigas para nuestra vida y que nos hables siempre, Señor, no solamente en este momento, sino en todo el tiempo que estemos vivos, que nos hables a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el Salmo número 82 habla acerca de los gobernantes corruptos, ¿verdad?, que había en el tiempo de Israel. Vamos a situarnos en el tiempo de Asaf y vamos nuevamente a recordar qué es lo que ocurría, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, el tiempo de Asaf, el pueblo, la iglesia está esclavizada por uno de los imperios fuertes que ha habido, ¿verdad? Los tienen como esclavos, no tienen el derecho de estar en sus reuniones públicas, no tienen el derecho de hablar de su religión, ni hablar tanto su idioma, o su idioma está siendo confundido, ¿verdad? Porque los ponen con personas de otras tribus, de otras naciones, con otras lenguas, y la intención que tenían los imperios en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, era destruir completamente la cultura de los pueblos conquistados, era confundir sus lenguas, confundir su religión, destruir su política, su idioma, sus costumbres, los usos que tenían, etcétera, para que fueran completamente derrotados y fueran sometidos a ellos, ¿verdad? Bueno, ese es el tiempo en el que está viviendo la iglesia. Y el pueblo entonces, el pueblo de Israel, pues está situado en momentos difíciles, ¿verdad? El pueblo de Israel pues no fue completamente inocente, ¿verdad? Parte de la culpa del pueblo de Israel, de lo que le pasó, pues recae sobre todo por los gobernadores corruptos que tuvo. Es decir, los que gobernaban Israel estaban destinados, de acuerdo a la palabra, para que ellos cuidaran a la iglesia, y al no hacerlo, entonces, pues el pueblo sufrió consecuencias. ¿Cuáles? Como ser llevados como esclavos a otras tierras. No solamente no tuvieron un buen liderazgo espiritual los gobernadores, sino que también los explotaron. O sea, eran reyes, eran gobernantes que explotaban al pueblo y los exprimían, ¿verdad?, a más no poder, con el fin de satisfacer la codicia que ellos tenían. Esa era la intención que tenían los gobernantes en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Asaf. Todos esos gobernantes, estoy hablando de los reyes de Israel, ¿verdad?, de los reyes de Judá y de Israel, que eran opresores, no todos, pero la mayoría de ellos fueron opresores, y esto pues traía en consecuencia a un pueblo débil, a un pueblo con hambre, a un pueblo sin el cuidado necesario, el cuidado que Dios había demandado. Así que los profetas, parte de los profetas, sobre todo los profetas Oseas, Amós, Isaías y Miqueas,
condenaron enérgicamente los pecados de la clase gobernante de Israel. Eran hombres, sobre todo, bueno, no todos ellos, ¿verdad? Si miramos a los que ya mencionamos, Oseas, Amós, Isaías y Miqueas, algunos de ellos, como Isaías, por ejemplo, él trabajaba en la corte, o sea, él era un profeta que tenía clase social alta, pues. Él no profetizaba en el pueblo, lo hizo, ¿verdad? Pero su encomienda era trabajar en el palacio junto a los reyes. Era aristócrata, era un hombre letrado, era un hombre culto, con mucho estudio, etcétera. El profeta Isaías es más o menos como el paralelo del apóstol Pablo en cuanto a conocimiento, en cuanto a hombres letrados, hombres de letras, ¿verdad? En cambio, Amós era un hombre de campo, era un hombre que se dedicaba al campo, era un hombre que se dedicaba a la agricultura, que tenía sus animalitos, los cuidaba, etcétera. Pero a pesar de esto, el Señor lo permitió, ¿verdad? Porque en todas partes está la iglesia, es decir, de toda la clase social está compuesta la iglesia. Hechos capítulo 2 es un ejemplo, ¿verdad? No solamente la iglesia está compuesta de gente pobre o de gente rica, no, sino la iglesia está compuesta de gente rica, de gente pobre, de toda clase social, de todo color, de toda lengua y nación. Y en todas partes se requiere, ¿verdad?, que el evangelio sea predicado. Por eso es que el Señor permitía que estos profetas, unos fueran del pueblo, otros fueran de la corte, otros fueran de ciudades grandes, pequeñas, etcétera, y todos ellos condenaban, ¿verdad?, muy fuertemente los pecados que tenían los gobernantes en Israel. Así que el Salmo 82 exige el juicio sobre los gobernantes corruptos. El Salmo 82 está exigiendo este juicio, ¿verdad?, para estos gobernantes que han hecho lo malo delante de la presencia del Señor. Y no solamente sobre los corruptos de Israel, sino sobre todos los otros gobernantes que abusen de la confianza que Dios ha depositado en ellos. Es la confianza que Dios siempre ha depositado en los gobernantes, si lo decimos desde el Antiguo Testamento, primero en los patriarcas, después en los jueces, después en los reyes, posteriormente en los profetas, en los apóstoles, en todos los cristianos, ¿verdad? Así que Dios está demandando esto, ¿verdad? Demanda que de todos los gobernantes, de todos los que tienen un puesto de gobierno dentro de la iglesia, demanda que ellos no abusen de la confianza que Dios ha puesto en ellos. Dios ha dado la confianza, Dios como un Dios que ejerce la providencia divina, ¿verdad? Sabemos que la providencia divina es el cuidado divino, el cuidado que Dios tiene hacia su creación, y dentro de la creación estamos incluidos todos nosotros. Bueno, entonces, el cuidado que Dios tiene, la providencia divina, el Señor la ejerce mediante los gobernantes, claro, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y Dios necesita hombres de carne y hueso como nosotros para que Dios ejerza esa providencia. ¿Cuál es la providencia? El cuidado. Entonces, el gobernante debe cuidar a la iglesia, ¿verdad? Debe estar atento. El anciano, por ejemplo, cuando Moisés pone a ancianos, está ahí él gobernando y ve y tiene largas filas. Primero Moisés gobernaba solo, ¿verdad? Estaba solito y él atendía todos los problemas de toda la congregación. Y su suegro llega y ve, observa y le dice, estás haciendo las cosas no tan correctamente. Pon a hombres sabios, hombres llenos del Espíritu Santo, que te ayuden a gobernar al pueblo, que te ayuden a cuidar, a tomar decisiones. Y entonces Moisés le hace caso a su suegro, ¿verdad? Y pone hombres que también estén atentos a gobernantes, pero todos ellos debían cumplir la voluntad del Señor, ser bíblicos en todas sus medidas, en todas sus acciones, en todo su pensar. Y las palabras, ¿verdad?, que se mencionan en el libro de Números que estamos mencionando, en donde Moisés pone a los ancianos para que
para que también gobiernen el pueblo. Esas mismas palabras que le dice Jetro, que es su suegro, Yetro, como le quiero decir, el suegro de Moisés, las palabras que le dice, escoge a hombres llenos del Espíritu Santo, se repite nuevamente en el libro de los Hechos. Miles de años después se repiten las mismas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro, ¿verdad?, a los apóstoles, no es bueno que ustedes dejen la predicación de la palabra por atender las mesas, por atender a los hermanos en necesidad. Busquen hombres, busquen a varones llenos del Espíritu Santo que sean encargados de administrar también los asuntos de la iglesia junto con ustedes. Y ya escogen a Esteban, a todos los que mencionan, no me acuerdo sus nombres, Esteban, Nicolás y todos ellos, ¿verdad? A 6 varones, que eran llenos del Espíritu Santo con responsabilidades para gobernar. Entonces, todos estos hombres que han gobernado y mujeres también, ¿verdad? Miramos en el tiempo de los jueces cómo es que una mujer, Débora, estuvo gobernando a Israel. Entonces Dios escoge hombres y mujeres para que gobiernen su iglesia. Hay iglesias cristianas en donde las mujeres tienen el liderazgo, donde no hay pastores, donde no hay ancianos, donde no hay diáconos, no hay hombres, pues van a las reuniones los varones, pero no asumen responsabilidades, y las mujeres entonces tienen que tomar ese cargo. ¿No es bíblico? No, porque el liderazgo es para el hombre, pero si en una iglesia o en una casa el hombre falla, es flojo, no quiere trabajar, no asume su responsabilidad y la mujer lo quiere asumir, perfecto, está bien. Entonces Dios usa hombres y mujeres para gobernar tanto las casas, tanto los hogares como la iglesia. ¿No es el modelo bíblico? No lo es, pero Dios lo permite por la negligencia de los varones que muchas veces existe. Entonces es importante, ¿verdad? Este es un mensaje de la sociedad femenil, claro, sí, o sea, esto es muy ad hoc para el público que es, o sea, es para todos el mensaje, ¿verdad? No solo es para las mujeres, no es para todos, pero es tiempo de la sociedad femenil, y esto que estamos hablando es importante porque muchas de ustedes como madres han ejercido, ¿verdad?, ese liderazgo en sus casas, en sus hogares. Y está bien cuando a veces el padre o ya murió, o el padre no está en la casa por tiempo, o el padre es negligente, etcétera, y la mujer asume esas responsabilidades, ¿verdad? Y eso el Señor lo mira bien, pero sea hombre, sea mujer, dentro de la iglesia, dentro de la casa, dentro del trabajo, en donde sea, el que está gobernando, el que tiene puestos de liderazgo, debe de ser bíblico lo más posible para que él no caiga, ¿verdad?, en los pecados que cayó el pueblo de Israel en cuanto a los gobernantes, sino que seamos buenos gobernantes. Entonces es importante, ¿verdad?, que esta confianza que Dios ha depositado en nosotros no sea traicionada, la confianza que Dios nos ha dado, sino que ejerzamos bien el ministerio, en el caso de la iglesia, el servicio, en el caso de un trabajo, y la vocación de ser madre o padre en el caso del hogar. Ejerzámoslo bíblicamente, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos invita a hacer. En los versículos que ya estamos leyendo, bueno, en todo el Salmo, en los versículos del 1 al 8, a los gobernantes se les llama dioses, ¿verdad? Dice el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y se les llama dioses porque ellos eran los representantes de Dios, que habían recibido el poder de Dios mismo, ¿verdad? El Señor Jesús se refiere al Salmo 82 en Juan capítulo 10, versículo 34, cuando está discutiendo, ¿verdad?, con los líderes de los judíos, porque estaban furiosos de que él mismo se llamara el Hijo de Dios. Usted recuerda, ¿verdad?, el texto, porque se enojan porque Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, y se enojan o sea, el punto de Jesús cuando cita el Salmo 82 fue él es lo que decía, si las Escrituras llaman dioses a los representantes terrenales de Dios, ¿por qué ustedes, fariseos,
Sanedrín, ¿por qué están enojados de que el verdadero Hijo de Dios que vino del cielo, su más grande representante para la raza humana, se llamara a él mismo el Hijo de Dios? O sea, ¿por qué se molestaban con Jesús? Pues ya nada más se molestaban por no sé, no por diversión, sino pues ya por costumbre, ¿no? O sea, la escritura misma, el Salmo 82 escribió más o menos como 1300 años, más o menos, antes de Jesús, más o menos. No sé exactamente, pero más o menos, como 1300 años antes de Jesús. Así que los del Sanedrín, principalmente los escribas, que eran los intérpretes de la ley, ellos conocían el Salmo 82 y sabían el versículo 6, donde dice el Señor: yo dije, vosotros sois dioses. Y viene Jesús y les dice: yo soy el Hijo de Dios, y se enojan. No, o sea, era un enojo irracional, un enojo sin fundamentos, porque ellos conocían la Escritura, ¿verdad? Y bueno, la responsabilidad entonces, ¿verdad?, que Dios le da a los gobernantes es la de castigar al culpable y proteger al bueno. Esa es la responsabilidad. Cuando se hace lo contrario, cuando se protege al culpable y se castiga al bueno, pues estamos actuando como los gobernantes del Antiguo Testamento, y por eso fue el castigo, ¿verdad? Así que con demasiada frecuencia los gobernantes de Israel estaban haciendo exactamente lo opuesto. Ellos hacían lo opuesto. Cuando los gobernantes ignoran hasta el conocimiento natural de la ley de Dios y guían a su pueblo a la oscuridad moral, están destruyendo las bases mismas, no solamente de la iglesia, sino de toda la sociedad. Y bueno, tener un cargo de liderazgo dentro de la iglesia no es cualquier cosa. Lo estamos viendo, ¿verdad?, en el Salmo 82, cómo es que el Señor está molesto, ¿verdad?, con estos tipos de gobernantes. Así que los gobernantes que abusan descaradamente de la confianza que Dios ha depositado en ellos, pues serán juzgados muy severamente, como los gobernantes de Israel. Así también como estos gobernantes de Israel, los gobernantes de nuestros días, que persiguen al inocente y al mismo tiempo toleran el aborto y la inmoralidad, tendrán que responder a Dios también por sus negligencias, ¿verdad? O sea, no es algo pues sencillo que tengamos que ver y dejar pasar. Me estoy refiriendo a las negligencias que tienen los gobernantes, ¿verdad? Cuando ellos están tolerando muchas cosas que la Biblia descarta o aborrece, bueno, pues está actuando como los líderes del Antiguo Testamento. En los versículos del 1 al 5 estamos mirando nosotros, o lo que miramos nosotros es la soberanía divina. Dice en el principio: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Esa es la soberanía divina, ¿no? Y se pone en el primer versículo esta soberanía divina, porque los líderes también no son soberanos divinos, claro que no, pero también tienen funciones también del gobierno. Así que el Señor dicta sentencia, ¿verdad? Él está dictando una sentencia. Los poderosos son los magistrados para el bien común. O sea, los magistrados son los líderes, pues, los que tienen un cargo de mando en la iglesia, ¿verdad? Así que estos magistrados tienen poder. Los magistrados son los ministros de la providencia de Dios, ya lo comentamos. Y son los encargados, ¿verdad? Son los ministros de la providencia del Señor para mantener el orden y la paz dentro de la iglesia. Eso es necesario, que exista, ¿verdad?, la paz dentro de la iglesia y el orden dentro de la iglesia. La iglesia es el lugar, o el templo del Señor es el lugar donde se reúne la iglesia. Y en el templo, en la asamblea que tenemos nosotros, ¿verdad?, que son los cultos que hacemos,
que son cualquier reunión que tengamos nosotros dentro de nuestra iglesia y que la hagamos de una manera solemne, es porque el Señor está presente. Y entonces los gobernantes tienen esa tarea de que la paz, la armonía esté dentro de la iglesia, que el orden esté dentro de la iglesia. No es permisible, ¿verdad?, que dentro de una asamblea cristiana estén personas que manifiesten un carácter desordenado, que estén gritando, cualquier situación. O sea, por ejemplo, una reunión congregacional, estoy para ser más claro, ¿verdad?, donde se reúne la iglesia, donde están reunidos para tratar asuntos importantes de la misma congregación. No es posible que la gente esté gritando y se estén peleando y levantando la voz, ofendiéndose. Eso no es correcto. Y los gobernantes pues están para eso, para no permitirlo. Y si los gobernantes están viendo que hay situaciones y no hacen nada, están tolerando las injusticias, están tolerando el desorden, están tolerando donde en lugar de que está ya paz, hay otras cosas. Entonces, para eso están puestos los gobernantes, el magistrado, como se les quiera llamar, los ancianos, los líderes, como se les quiera llamar, para eso están puestos, para mantener el orden y la paz dentro de la iglesia. A veces no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta cuando alguien nos da una orden, porque a veces quizás estamos acostumbrados en nuestro trabajo secular o en nuestra casa a que nosotros digamos cómo son las cosas, es decir, a mandar y no a obedecer. Pero no, en la iglesia es distinto. La iglesia se rige bajo la Biblia y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que los gobernantes son puestos para esto, para que la providencia de Dios sea ministrada a la iglesia. La providencia de Dios no es solamente que el Señor da cosas materiales a la iglesia. Sí, la providencia es dar, sí, pero no solamente es dar y dar, no, sino la providencia también es cuidar a la iglesia. Estamos hablando de la paz y el orden, tiene que hacerlo esto la iglesia, es necesario. Una iglesia en donde no hay paz, no hay orden, los líderes o son tibios, o les da miedo, o no se atreven a calmar a los hermanos porque son ricos, porque dan buenos diezmos, buenas ofrendas, están mal. Así no es, son corruptos. Entonces son gobernantes corruptos que están dejando que los demás hagan lo que quieran. No es así, así no es. Tenemos que implementar las medidas necesarias para que la congregación, para que la iglesia, no solamente esta iglesia, todas las iglesias, tomen las bases bíblicas, hermanos. Todas aquellas personas, ¿verdad?, que estamos en liderazgo de buenas intenciones, están bajo la dirección divina. Vuelvo a repetirlo, todas aquellas personas que están en el liderazgo con buenas intenciones, le paguen o no le paguen, porque hay iglesias, hablando de los ministros, hablando de liderazgo, hay iglesias que pagan muy bien, que tienen muy buenos salarios para los pastores. Hay iglesias que no lo tienen, que pagan, no puedo decir mal, la economía no lo permite, pero es muy bajo. Sea como sea el ingreso económico que reciban los ministros o los líderes de las iglesias, si están gobernando con buenas intenciones, si están gobernando bíblicamente y están gobernando de la mejor manera, entonces ellos están bajo la dirección divina. Pero si no están gobernando de esta forma, si están gobernando con malas intenciones, si están gobernando con intenciones que solamente son egoístas para sacar beneficio propio o de los amigos que hay por allí, entonces si se está actuando de esta manera, están bajo la restricción divina. Y es mucha la diferencia. Si tú como gobernante estás con buenas intenciones, tú tienes la dirección divina, pero si estás con malas intenciones, tienes la restricción divina. Es decir, el Señor te restringe muchas cosas, te detiene, y es obvio, porque es su iglesia. O sea, el Señor no permite, ¿verdad?, que su iglesia sea dañada más. Israel es un caso. Estamos viendo el Salmo 82.
en donde todos estos hombres de la iglesia estaban siendo perjudicados. O sea, toda la iglesia, todos los que se congregaban, los que no tenían ningún cargo de liderazgo, todos ellos estaban siendo perjudicados por los que sí tenían cargos de liderazgo y lo estaban ejerciendo mal. Y las consecuencias de unos pocos las sufrían muchos, cientos de personas, miles de personas. Por eso el Salmo 82 dice el epígrafe, ¿verdad? Amonestación contra los juicios injustos. El Señor está amonestando aquellos juicios que son injustos. No siempre vamos a obtener todo lo que deseamos, claro que no. Y por eso está puesto el liderazgo, ¿verdad? El Señor Jesús en Mateo capítulo 16, 17 y 18, el Señor Jesús le entrega las llaves a Pedro como representante de todos los 11 apóstoles. O sea, no a él como el líder, sino a la iglesia, pues. El Señor Jesús le entrega las llaves del reino y le dice a Pedro: Pedro, tú eres, sobre ti, que eres la roca, voy a fundar mi iglesia y te entrego las llaves del reino. Y tienes el poder, o tienen el poder, ya habla en plural el Señor, tienen el poder de atar y desatar aquí en la tierra. Lo que en la tierra ates, en el cielo será atado. Lo que en la tierra desates, en el cielo también será desatado. O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Lo que está diciendo en los capítulos de Mateo, les está diciendo: ustedes tienen la facultad para poder administrar la iglesia como ustedes así lo decidan, siempre y cuando sean bíblicos. Por eso les entrega las llaves del reino. ¿Qué significan? ¿Qué simboliza una llave? La llave simboliza poder. La llave abre o cierra. O sea, tiene poder una llave, así que el poder del evangelio mismo tiene ese poder. No que Pedro, Marcos, Lucas, Lucas no estaban los 12, Juan, Zebedeo, todos ellos, no que ellos tuvieran la facultad de perdonar pecados y de condenar pecados, no, el evangelio tiene el poder. Pero ¿quién lo va a predicar? Los hombres, las personas. Y entonces es este cargo de liderazgo, ¿verdad?, que tienen los hombres dentro de las iglesias, el Señor lo ha conferido a ellos. O sea, no es el anciano, ¿verdad?, la persona del anciano, de Juanito Pérez, del anciano Juanito Pérez, no es su nombre, no es él, ni del diácono del hermano Chon, no es su nombre, no es su personalidad, ni la del pastor fulano de tal, no, ni lo que vistamos como trajes, camisas, suéteres, no es lo exterior, sino es la investidura que el Señor da al ministro. Esa es la autoridad. Y se debe de mirar así el ministro que está actuando bíblicamente. Al que no está actuando bíblicamente, el Señor mismo, Él mismo le va a estar restringiendo, le va a tener restricciones por parte del Señor. Y lo va a detener en muchas de las cosas que Él quiera decidir, porque es un gobernante injusto. Cuando es un gobernante justo, el Señor le habla y el Señor permite que las cosas sucedan como los gobernantes lo están planeando. Para eso está el gobernante, para eso está el consistorio. Fíjese, el modelo presbiteriano a mí me parece excelente, me parece muy bueno, me parece muy bíblico, por eso me parece excelente, porque es bíblico. Este modelo presbiteriano es la iglesia se reúne cada tiempo determinado, cada 6 meses, cada año, como ellos lo decidan, se reúne toda la iglesia, los que son miembros activos, los que están participando, los que diezman, los que están presentes. Ellos son los miembros que pueden decidir en su iglesia. Bueno, se reúnen y entonces ellos dicen: bueno, queremos que los hermanos fulanos sean el consistorio, que 3, 4, 5, 10 hermanos formen el consistorio. Entonces la iglesia les otorga la confianza al consistorio, a la mesa directiva, consistorio, como se quiera llamar, a los directivos, para que ellos tomen las decisiones en nombre de toda la congregación. Este modelo de gobierno se conoce como representativo, así que el consistorio está representando a la iglesia en las decisiones que toma el consistorio, siempre que sean medidas bíblicas,
Siempre que sean cosas hechas conforme a la palabra, la iglesia debe respetar, porque ellos mismos les han dado la confianza para que ellos tomen determinaciones. Si son determinaciones que no son bíblicas, entonces tiene la iglesia el derecho de cuestionar por qué hacen esas decisiones. Pero si no es así, si el consistorio da explicaciones y da sus acuerdos, la iglesia debe aceptarlos y no debe haber ningún debate ni ningún desorden en contra de iglesia, consistorio, porque no es así. O sea, una reunión congregacional no es para pelearse iglesia contra consistorio, no, porque la iglesia ya le dio la confianza al consistorio. La iglesia escoge a sus líderes, ellos no se ponen a sí mismos, ni el pastor pone a los ancianos y diáconos, sino que todo debe ser conforme a la palabra del Señor. Entonces, hermano, ¿cómo podemos concluir, verdad, estos primeros 5 versículos? Ya estamos terminando, faltan otros 3. Bueno, unos 10 minutos más, para que no piensen que ya acabamos en un minuto. 5 o 10 minutos más. ¿Cómo podemos concluir estos 5 versículos que leímos, en donde se está hablando acerca de la soberanía divina, donde la soberanía divina es un ejemplo para el liderazgo? ¿Cómo lo podemos concluir? Es que lo podemos concluir de la siguiente forma: la autoridad de Dios es para someterse a ella. La autoridad de Dios es para someterse a ella a través de las autoridades cuya providencia puso sobre nosotros. Es decir, lo que dije a esa ahorita, ya lo dije anteriormente, la autoridad fue puesta por el Señor. La autoridad fue puesta por el Señor. Y hemos estado mandando, ¿verdad?, en los días miércoles en la escuela dominical, no en la escuela dominical, sino en los archivos que mandamos junto a la escuela dominical, enviamos 6 archivos. Uno de los 6 archivos estamos enviando el libro de orden de la Iglesia Presbiteriana Reformada de México, que es la nuestra. Y ahí encontramos, ¿verdad?, estas situaciones que estamos diciendo, que la autoridad es puesta por el Señor. Y hay muchos textos bíblicos, usted los puede leer con mucha calma, para que nosotros comprendamos que la autoridad está puesta por el Señor. Y el Señor desea, ¿verdad?, que esa autoridad ejerza bien sus funciones, que sean siempre bíblicos. Entonces, la autoridad de Dios es para someterse a ella. Todos tenemos autoridad. Estoy hablando de la iglesia. Yo tengo autoridad. Yo pertenezco a un presbiterio, y en el presbiterio hay una mesa directiva, hay un presidente, vicepresidente, un secretario y un tesorero. Ellos son mi autoridad. Y a la vez ellos tienen también su autoridad, que es el sínodo. Y todos debemos respeto a nuestra autoridad, tanto los congregantes como los pastores, como los ancianos, como los diáconos, que son los ministros, ¿verdad? No hay otro ministerio más que los que acabo de mencionar. Todos los demás son departamentos ministro de música, ¿verdad? Claro que sí, pero todos los demás son departamentos: el departamento infantil, departamento de oración, etcétera. A los ministros se les da ese encargo, que ejerzan bien su ministerio. Y ya dijimos que la palabra ministerio significa servicio, servir. Un ministro es un servidor. Un ministro tiene que servir, y esto se mira desde que son seminaristas. Si el seminarista es flojo, el seminarista llega al culto a las 12:30 del día, cuando el culto empieza a las 12, pues no tiene vocación. Ya ni lo apoyen, este hermano, no siga, porque no es para usted esto. Lo estamos mirando desde ahorita. Y entonces un líder debe cuidar a la iglesia, un líder debe ser el ejemplo de la iglesia, un líder debe ser el primero en llegar a la iglesia y el último en irse. Un líder es el primero en diezmar, siempre debe ser el primero en sacar su cartera y diezmar, ofrendar. Es el primero, poner el ejemplo, el que más debe de orar, el que más debe estar al pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando no se cumple eso, caemos entonces en los parámetros, en los ejemplos del Salmo 82, de los gobernantes que hacen juicios injustos. Y la palabra lo condena, hermanos. Entonces, cuando la justicia, hermano, cuando la justicia se aleja de lo justo, no puede esperarse ningún bien. No se puede esperar. Así que las acciones malas de las personas públicas son maldades públicas. Mucho cuidado si usted es una figura pública y anda pecando, porque su pecado se
va a ser público, pues es obvio, ¿no? Y va a afectar a muchas personas. Estamos viendo el caso del Salmo 82. Entonces no nomás es que quiero ser pastor, quiero ser anciano, quiero ser diácono, no. O sea, qué bueno que lo anhele, dice la palabra, ¿verdad? Si usted anhela un cargo, está bien, pero tomemos conciencia, ¿verdad? O sea, no estoy tomando la escritura como una vara para pegarles a los demás, no, es para mí mismo y para todos, claro, para eso es la escritura. Si tenemos un cargo de liderazgo, hagamos conciencia, ¿verdad? Si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Somos injustos en las decisiones o somos justos? Y eso es muy necesario que lo pensemos bien. Así que, bueno, ya terminamos 5 versículos, solamente vamos a tomar un poquito para comentar los siguientes 2 versículos, el del 6 al 8. En los versículos del 6 al 8, bueno, lo leemos para que... Dice el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Generalmente los hombres que reciben un honor, que reciben un cargo, generalmente se enorgullecen y se envanecen. No todos, pero por lo general ocurre esto. A veces no tenemos ningún cargo en nuestra vida secular, nunca. Y de pronto llegamos a la iglesia y tenemos un cargo. Digo, es el caso de muchas personas, a veces no. O muchos en su vida secular son gerentes, en sus empresas, tienen un cargo importante. Y llegan a la iglesia y también se les dan cargos iguales, sea el caso que sea. Generalmente cuando reciben un cargo de honor, la gente se envanece o nos envanecemos, nos sentimos orgullosos. Y eso es un peligro, puede ser un peligro si no tenemos cuidado. Todos los gobernantes de la tierra, hermanos, todos vamos a morir. Tengamos cargos o no tengamos cargos, vamos a morir. Entonces, todo su honor, si están procediendo de esta manera en el orgullo, en la vanagloria, en la vanidad, toda esa vanidad, todo ese orgullo, todo ese honor quedará en el polvo, porque todos vamos a morir. Lo que se debe tener en mente es que Dios gobierna el mundo. Dios gobierna el mundo y ese es un tema importante en el Salmo 82, la soberanía del Señor. Hay un Dios justo. Si Dios gobierna el mundo y este Dios es justo, entonces podemos acudir al Señor y aprender de Él. ¿Cómo podemos acudir? Leyendo la Escritura, ¿verdad? Claro. En la Escritura miramos cómo Dios gobierna. En la Escritura miramos cómo los jueces buenos gobernaron, cómo los reyes buenos que hicieron la voluntad de Dios gobernaron. En la Biblia podemos ver cómo el Señor Jesús gobernó, cómo Pablo gobernó, cómo Juan gobernó, cómo Pedro gobernó, en el sentido de cuidar. Gobernar es cuidar. Y así que tenemos muchos ejemplos. Hay un Dios justo, hermano, al cual podemos acudir y de Él podemos depender y aprender del Señor. Entonces, el reinado del Mesías vendrá en el tiempo de Dios. En el tiempo que Dios lo decida, vendrá Jesús por segunda vez. Y en ese ínter, en lo que viene el Señor por segunda vez, es importante que oremos a Dios para que el Señor Jesús venga pronto y gobierne sobre todas las naciones con verdad, justicia y paz. Solamente Él traerá un gobierno definitivo de paz, de justicia y de verdad. Mientras, en lo que llega el Señor Jesús, nosotros como ministros, como gobernantes, como líderes, como se le quiera llamar, tenemos este encargo de buscar la voluntad de Dios para gobernar lo mejor que podamos nuestra iglesia. No vamos a ser perfectos, vamos a tener errores, claro que sí, pero siempre que miremos los errores, tratemos de enmendarlos con la ayuda del Espíritu Santo. El tema es importante porque es para el liderazgo de la iglesia y para nuestros tiempos y para todos los tiempos. Se presta muy bien este Salmo 82 para aplicarlo a nuestra iglesia y a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos nuevamente, gracias por tu palabra.
Te pedimos en el nombre de Jesús que tu iglesia siempre esté gobernada, Señor, por personas que tengan tu carácter, Señor, que sean como tú. No en igualdad, porque no lo podemos ser, pero que los gobernantes siempre estén apegados a tu palabra, Señor. Permite que no haya juicios injustos en tu iglesia, Señor, sino que siempre sea lo justo, lo que se decida, Señor, en cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a que tu iglesia permanezca siempre unida, a que permanezca siempre fiel, Señor, a los principios que tenemos en las Escrituras. Bendice a las integrantes de la Sociedad Femenil Eunice, Señor. Gracias por sus vidas, te damos. Oramos por cada una de las hermanas, que tú bendigas su economía, que bendigas la vida de sus padres, de sus hijos, de sus esposos, Señor, y que en la salud también ellas puedan estar bien, Señor. Bendícelas, si tienen alguna hermana alguna enfermedad, lo ponemos en tus manos para que tú les bendigas y les puedas mostrar tu providencia a través de la sanidad que tú les puedas ofrecer. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén.